Bueno, en este video vamos a poner a germinar lo que vamos a usar en el sistema hidropónico. Voy a utilizar tanto el foamy como la lana de roca. Voy a germinar 10 variedades de lechuga, albahaca, otras de tomate y algunas otras cositas ahí nada más para mostrarle. En este sistema y con la misma solución nutritiva puede crecer el tomate, chile, lechuga, cilantro, albahaca, apio, acelgas y casi todo lo que es de hoja. La espinaca también entra ahí. Entonces lo primero, yo utilizo agua purificada para tratar de retrasar un poco la aparición de el alga verde, lo verde que se le empieza a formar a los cubos con la humedad. Entonces con agua purificada destilada de preferencia, y vamos a separar los cubos. Voy a estar germinando unos 10, 12 de cada variedad. Entonces los voy a separar en piezas de 12. Y estas en 9. Y para no desperdiciar estas de a 6. Voy a germinar más de lo que regularmente acostumbro porque les voy a mostrar 5 o 6 sistemas hidropónicos, entonces para ponerle plantas a todos ellos. Ya que están los cubos, aquí va a ser pura lechuga y albahaca, entonces hay que medirle el pH al agua y buscar que tenga un pH lo más cercano a 6. 5.8 a 6.2 está más que bien. Entonces es el medidor para pH. Como es agua para tomar, tiene un pH de 7.9. Está bastante alcalino para lo que necesitamos. Entonces hay que agregarle un reductor de pH. Obviamente si el pH del agua que estén utilizando es menor de 6 o menor de 5.5, hay que usar el pH pero hacia arriba. Para esa cantidad de agua yo creo que 1 mililitro lo baja con una jeringa. Voy a echar medio mililitro y a mezclarlo. Lo revisamos nuevamente. Bajó a 7. Entonces la otra mitad lo baja a 6. Checamos nuevamente. Está a 6.15, 6. Ahí está bien. Entonces cuando el pH sea de 8, 7.9, 1 mililitro por galón les baja 2 puntos en la tabla del pH. Ahora hay que poner a remojar estas. Esta charola que estoy utilizando es una charola de germinación que viene con Giphy Pellets, pero ya había utilizado yo los Giphy Pellets de manera individual y me sobró la charola. Hay que remojarlos hasta que estén bien cubiertos de agua. Entonces con esto es suficiente. Esta es su tapadera y la voy a poner en un lado para que siga absorbiendo agua, y voy a preparar la otra. En esta otra de lana de roca voy a germinar tomate, porque estos los voy a trasplantar de manera diferente a la lechuga. Entonces voy a germinar 2 de cada uno. Aunque estos se pueden arrancar así, yo prefiero cortarlos con una navaja o con un cuchillo. Y los voy a cortar de 2 en 2 por variedad. Les quedan ya cortaditos. Ya están cortados en pares. Van a ser 8 variedades de tomate y una más de pepino. Van a ser 2 cuadritos por cada variedad. Son 8 variedades de tomate y una de pepino. Igualmente hay que ponerlos a remojar.
deben de quedar bien empapados, y una vez que ya estén bien empapados, bien mojados, le vamos a retirar el exceso de agua. Entonces estos ya están listos. Bueno, voy a comenzar con las de tomate. Voy a poner 2 semillas en cada cubito para asegurar la germinación. Podemos usar unas pincitas como estas. Hay que abrir un poco los orificios y colocar las semillas. Van a ser 2 en cada uno. Y el nombre. La razón por la que uso las pincitas es porque al tocar estas esponjas en la mano se te queda humedad y luego ya se quedan pegadas las semillas. Con las semillas de tomate hay que revisar que no estén muy oscuras. Cuando se quedan en los sobres de papel suelen deshidratarse de más y van perdiendo vida. Entonces igualmente 2 en cada orificio. Ya si llegan a germinar las 2, pues nada más dejamos la que se vea más saludable y descartamos la otra. Entonces ese es el proceso para estas. Voy a terminarlas y luego seguimos con las demás. Bueno, ya están las semillas dentro, 2 semillas en cada cubito. Adicionalmente puse semillas de esta, creo que se llama capuchina, flor capuchina. Es una flor comestible. También 2 semillas en cada uno. Y las variedades de tomate, yo creo que mejor por aquí se las pongo porque hay algunos nombres que no sé ni cómo se pronuncia. Entonces esto hay que cubrirlo. Igual si no tienen una charola como esta, puede ser una charola normal, cubrirla con algún plástico, nada más para mantener la humedad. Los tomates germinan a un poco mayor temperatura que las lechugas, por eso las voy a germinar por separado. Estos necesitan un poco más de calorcito. Como las semillas de lechuga son mucho más pequeñas que las de tomate, voy a utilizar esta bombita semillero que yo hice. Al final del video va a estar cómo se hace. Es básicamente la punta de una jeringa con este sacaflemas o no sé, para bebés. Igual voy a poner de 2 a 3 semillas en cada cubito. Van a ser 12 cubos por variedad. Entonces se le apachurra para que haga presión y luego ya se acerca a las semillas para que las jale. Y una vez que ya las tiene, pues ya nada más se dejan caer ahí dentro. Y de igual forma se puede hacer con las pincitas. Unas 3 semillas por cada cubo. Entonces no los voy a entretener mucho. Voy a avanzarle yo aquí y los veo en un segundo. Bueno, y esta bombita para las semillas ayuda muchísimo porque con este tamaño de aguja alcanza a jalar 2 o 3 semillas nada más. En ocasiones solo una, pero por lo regular son 2 o 3. Entonces es mucho más rápido que estar con las pincitas echando de una por una. Entonces cuando sale una sola semilla, le echo otra. Ya si salen las 2 o las 3, pues ya está listo. Esa ahí quedó. De 2 a 3 semillas, 12 cubitos. Y el nombre. Bueno, aquí ya quedó terminado lo de las lechugas. Les voy a decir las variedades que son. Esta es Freckles, Salad Bowl, Paris Island, Beef, Rogue, The Iver, Grand Rapids, Lola Rosa, Red Salad Bowl, White Boston, Pak Choi, Black Sid Simpson. Esta es Albahaca Italiana Dulce,
albahaca Tulsi Holly, albahaca griega, albahaca con esencia de clavo, con esencia de canela, morada, arúgula, eneldo, cilantro y espinaca. Eso es todo lo que está en esta charola, más todas las de tomate que están en la otra. Todo esto germina a menor temperatura, unos 20 grados, 22 grados está más que perfecto. Tardan de 3 a 5 días en comenzar a salir. Las vamos a dejar unos 10 días antes de poder pasarlas a algún sistema hidropónico, por lo que tienen tiempo para ir escogiendo el sistema que más les agrade. Voy a estar subiendo videos más seguidos de la construcción de los diferentes tipos de sistemas, ya para cuando estas estén listas para trasplantar ya tengan alguno en mente que puedan o que quieran construir. Bueno, y siempre he dicho que pues es bueno germinar a cierta temperatura o cuidando las condiciones, porque en cada video que hago sobre cómo germinar no falta alguien que diga que nada más las avientan en el suelo y germinan, pero para sistema hidropónico hay que cuidar un poco más para no ir a generar hongos en los cubitos y pues para asegurar una germinación más pareja. Entonces hay que cuidar un poco ahí la temperatura. Por lo regular las dentro de casa la temperatura se mantiene a eso, más o menos 20 grados. Aquí en las noches baja todavía 2 o 3 grados, pero dentro de la casa se mantiene. Entonces estas van para dentro de la casa y las de tomate que requieren más temperatura se van a quedar aquí afuera. Entonces eso sería todo. Hay que cuidar nada más el pH del agua, que esté lo más cercano a 6.0. Poner las semillas, marcarlas, utilizar estos sustratos para sistema hidropónico y esperar. Que espera unos 10 días a que comiencen a germinar y luego ya ahí se les empieza a aplicar el fertilizante o la solución nutritiva. Y bueno, pues ya eso sería todo. Aquí al final los dejo en cómo construir esta, que básicamente es una aguja de jeringa cortada, insertada dentro de esta bombita sacaflemas. Nos vemos en el siguiente video y que se la sigan pasando muy bien.